Ahí estamos. El curso para aprender a hacer estudios bíblicos o predicaciones, que es lo que yo le decía yo, que si uno no aprende a hacer sermones o predicaciones, obviamente no va a aprender a hacer estudios bíblicos. Esta es primera parte. Tenemos acá una fotito de una lupa. ¿Qué significa la lupa? Cuando nosotros entramos a ya examinar, empezamos a leer un poco más profundo. Empezamos ya a ver qué dice, a quién lo dice. Generalmente uno debiera preguntarse cuándo lo dijo, en qué época, para que podamos entender. Lo otro que, por ejemplo, siempre usted aquí vaya anotando, porque todo lo que vaya anotando se le va a ir quedando. Tiene que tener su Biblia, su cuaderno, su lápiz y cosas que le parecen tan interesantes que uno dice, los anota y, y eso ayuda mucho después a un repaso. Tenemos acá también que esas flechitas son las que nos, de la forma que usted para donde lo apunte, nos ayudan. Por ejemplo, si estamos acá abajo en interpretación, para poder tener una buena interpretación tenemos que tener una comprensión. Y para poder tener una buena interpretación, una buena comprensión, vamos a poder tener una mejor explicación. Generalmente eso es, nos topamos con eso cuando alguien nos pregunta algo. Alguien nos pregunta acerca de algún tema, nos pregunta acerca de la Biblia, no sabemos la comprensión, no sabemos interpretar el pasaje y por ende no podemos dar una buena explicación. Entonces, eso es la parte que nosotros cuando ya empezamos a profundizar un poco más de la palabra del Señor, nos ayuda mucho el poder tener esos tres conceptos. Una buena explicación, cuando explicamos bien vamos a poder comprender y poder interpretar. A eso se le llama hermenéutica, a lo que estábamos viendo en primer lugar. Lo primero que nosotros debemos tener claro y sabemos, yo creo que la mayoría sabemos, que el Evangelio es poderoso, como punto número uno. El Evangelio es inherente, poderoso, según Romanos capítulo 1, verso 16, cuando el apóstol habla, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta o saber es que el Evangelio tiene poder. Poder en sí, eso lo único que cualquier persona a usted le va a preguntar, es decir, no, pues nosotros, ¿por qué somos evangélicos? Porque el Evangelio viene del cielo, tiene poder, nos ha dado vida, nos ha cambiado. Ahí usted puede añadir muchas palabras. Que donde nosotros podemos exaltar o poder poder ver las maravillas de Dios. En B necesitamos hacer el compromiso de seguir las instrucciones de la palabra del Señor. Más que fue, voy a sacarlo un poquito de ahí, o cambiar más bien acá la barra, ahí sí. Necesitamos hacer el compromiso de seguir instrucciones de la palabra de Dios. Según Mateo 13:23,
más el que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué cosa ha sembrado en buena tierra? Sabemos que la semilla. Este es el que oye, nosotros oímos. Segundo, entiende la palabra. Y una vez que usted entiende, lo oyó, lo entendió, entonces da fruto. Generalmente en el campo uno explica muy bien esto porque la hermandad del campo sabe de tierra, sabe de frutos. Entonces el que oye, entiende, da fruto. Y según su buena tierra, en este caso su corazón, donde se ha sembrado la palabra, algunos producirán a ciento. Ciento significa 100%, una siembra gloriosa. Otros un poco menos, 70. Otros a 30 por uno. O sea que no todos a lo mejor vamos a tener la misma capacidad, pero sí hay un porcentaje. Sí hay un porcentaje de la palabra puesta en el corazón. Puesta en el corazón de cada uno para que pueda aprender y sobre todo aplicarla, entenderla y producir. Ese es el fin del Evangelio. Nosotros hablábamos otro día eh, de poder de los que, cuál era nuestro trabajo, o sea, hablábamos de la iglesia, de cuál era el trabajo de la iglesia. Y nuestro trabajo primero es instruirlo y después producir. Eso es el trabajo. Nuestro trabajo está afuera, primero adentro, porque nos instruimos, después afuera, donde nosotros podemos hacer el trabajo, dar a conocer las buenas nuevas del Señor a todas las personas que no conocen a Cristo. Los cristianos deben ofrecer evidencias definitivas, definitivas, y una presentación racional de sus creencias. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temores de ello, ni os conturbéis. Cuando nosotros decimos que usted y yo debemos ofrecer evidencias de que es evangélico, evidencia de que usted ha sido cambiado por el Señor. ¿Qué nos dice este versículo? Si usted está padeciendo por causa del Evangelio, por causa de Cristo, porque Jesucristo es la justicia, cualquier padecimiento que usted tenga o pase, siéntase feliz. Eso dice el versículo. Bienaventurados sois. Felices las bienaventuranzas. Entonces, cuando ven la gente, ven la evidencia en nosotros. Imagínense que usted, ya, decimos evangélico o evangélica, y resulta que empezó a padecer una poquita cosa, le vino una prueba y quiere tirar toda la borda y quiere dejar el evangelio. eh, lo más deshonroso que hay es dejar el evangelio, lo quiere dejar todo. Entonces, ¿qué evidencia está demostrando de que Cristo está en nuestras vidas? No está mostrando evidencia del poder de Dios, del poder del evangelio. Nosotros debemos ofrecer las evidencias, que vea la gente que aunque nosotros estemos pasando en la amargura más grande, seguimos parados, seguimos diciendo, Señor, tú lo sabes todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, no nosotros, tú eres el centro. El centro de nuestra adoración, de nuestra esperanza, de nuestro fundamento es Cristo.
Por lo tanto, mi circunstancia de dificultad, de problema, de angustia, no es nuestra, no es de nosotros, no nos va a hacer retroceder, sino que esta prueba es para demostrar que amamos a Dios. Por lo tanto, no amedrentemos por temor de aquello que estemos viviendo, ni os conturbéis. Segunda de Tesalonicenses, o primera, perdón, 5:21. Nosotros debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Sabes, queridos hermanos, de repente cualquier, sobre todo en la enseñanza, sobre todo en las predicaciones, eh, debemos examinarlo todo, no creerlo a la primera, debemos examinarlo. Y de eso retener lo bueno. ¿Sabe? Una experiencia que tuve una vez aquí en Osorno, con mi esposa fuimos a un velorio en una capilla católica. Y justo tocó la hora que fuimos y el curita como hizo una predicación. Se paró, llegó justo y hizo una predicación. Y yo le decía a la Gladys, le dije, oye, pero si no hubiera sabido que era un cura, que estábamos en una iglesia católica, pero se dio un sermón, pero ya lo quisiera haber escuchado. Pero totalmente cristocéntrico, nada que ver que de virgen, nada, eso, totalmente cristocéntrico. O sea, cuando yo hablo de cristocéntrico, estoy hablando que alguien habla solo de Cristo, de lo que hizo, de lo que hace, de cómo vino, cómo estuvo, cómo se fue y cómo regresa. Eso es cristocéntrico. Entonces, cuando uno lo examina todo y retiene lo bueno, yo no estoy diciendo que me voy a convertir al catolicismo ni nada de eso, sino que me llamó la atención y ahí cabe la palabra examínalo todo y retiene lo bueno. Retiene lo bueno. Hoy día hay mucha enseñanza por internet y sobre todo en contra de la iglesia, en contra. Yo me admiro de repente cuando una hermana comparte, un hermano comparte, mira, este reprende a pastores y ellos lo están compartiendo. Predicador reprende a obispo, no sé, reprende a hermano. Mucho compartimiento de ese tipo. Si usted va a la fuente de quién lo está diciendo, muchos de esos no son evangélicos, son contrarios al evangelio. Hay muchos hablando que pasándose por evangélicos y no lo son. Entonces, ahí nosotros como ya cristianos tenemos que examinarlo. ¿Quién está hablando? ¿De dónde es? Eh, Hoy día mucho ministerio radial que no se sabe su origen, de quién son, o sea, por todos lados, o sea, solamente muchos disolutos sin un ente que lo respalde. Entonces, es como hoy día no es tanto los ministerios, sino que hoy día hay radio por todos lados. Muy buenas, claro que sí, pero otras que dejan mucho que desear. Así que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Esto explica que existe una metodología correcta de estudio y de presentación de las verdades bíblicas. Nosotros siempre nos va a interesar presentar las verdades bíblicas. Estamos en el primer punto, el poderoso evangelio. 5. Con las herramientas y metodología correcta podemos entonces ir a cualquier parte de la Biblia o la palabra de Dios y saber lo que Él dice sin especular. Cuando nosotros aprendemos a escudriñar,
aprendemos a ver. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes, hermano, es si usted lee, por ejemplo, eh, Isaías, una parte de Isaías, lo que nosotros como cristianos, como el que usted que va a hablar de una predicación de Isaías, tiene que saber en qué época habló Isaías. ¿En qué época? Porque la Biblia describe siempre en la época. Nos da una herramienta para saber en qué tiempo habló Isaías, a quiénes habló. Entonces, cuando uno sabe eso, después uno eh, va al momento exacto y lo aplica ahora a nuestra realidad, lo lee, porque la palabra siempre va a ser de hoy, pero debemos siempre también saber cuándo lo habló, cuándo fue, por ejemplo, Josué, en qué tiempo, e importancia de saber los libros. Salmo 19, desde el versículo 7 al 10, podemos resumir que la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, permanente, verdadera, justa y deseable. Y, por ejemplo, si usted lee esos 4 versículos, el resumen de esos 4 versículos, resumimos que la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, puro, limpia, permanente, verdadera, justa y deseable. ¿Se imagina cómo es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? La Biblia. ¿Es bueno tener revelaciones? Sí, hermano, hay muchas veces que el Señor a nosotros nos revela en sueños, nos habla audible, eh, pero sobre todo eso es mejor ver qué dice la Biblia. Cuando generalmente uno habla, por ejemplo, me pasa cuando andábamos, le cuento una experiencia hablando por el sur, decíamos, estuvimos hablando un poquito yo hablando de lo que es el Apocalipsis. Entonces alguien me dijo, ah, sí, yo lo soñé, eso lo soñé. Ah, qué bueno. Yo le dije, ¿y sabe dónde sale? No. Entonces, ¿usted en qué está basado en su sueño? Sí, pero sé que lo soñé, sé cómo lo dice la Biblia. Ya. Una regla para nosotros poder ser hijos de Dios que lo examinan todo es basarnos en la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo ni hablando en contra de los sueños, pero si uno sueña, tiene que ir si cumple con la palabra. Si un hermano tiene una revelación acerca de la Biblia y si su sueño es exactamente como lo describe la Biblia, pues es de Dios. Es un sueño maravilloso de Dios. Pero si su sueño se contradice con la Biblia, no viene de Dios. Esa es la regla, esa es la norma. Si uno de nuestros sueños se contradice con su palabra, no es de Dios. Porque la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, permanente, verdadera, justa y deseable. Entonces encierra un perfecto en todo. Sí, pero todas las herramientas y toda la metodología existente son inútiles si no podemos comunicar la esencia de la palabra a quien la necesita, o entre paréntesis, transmitir la idea. Si nosotros tenemos todas las herramientas,
sabemos discernir, sabemos hacer, sabemos todo. Pero si esto se vuelve inútil, si nosotros no podemos comunicarla a las personas, quien las necesita, entonces ahí no está siendo útil todo lo que nosotros sepamos. Por eso es la importancia de aprender a comunicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De Salmo 117:10. Ya, esto lo vimos. Vamos a la siguiente. Punto número 2. Definiciones importantes. Hermenéutica. ¿Se acuerda que al comienzo le mostraba una lupita en la imagen? Eso simboliza o significa que al hacer un estudio bíblico o un sermón, usted está mirando más profundamente. Eso es hermenéutica, el estudio de los principios que pertenecen a la interpretación apropiada de las escrituras. Obviamente hermenéutica no le vamos a pasar, como le decía, porque son muchos métodos. Obviamente que se les sería una tremenda herramienta si lo pasara, pero necesitan un poco más de estudio bíblico para pasar en profundidad hermenéutica. Pero eso es lo maravilloso, el estudio de los principios que pertenecen a la interpretación apropiada de las escrituras. La exégesis es la práctica de los principios de la interpretación correcta. Esa es una exégesis. Es la práctica de los principios de una interpretación bíblica correcta. La exposición es la comunicación de la interpretación de las sagradas escrituras a los demás. Una buena exposición es la comunicación de la interpretación de las escrituras a los demás. Eso sí que una exposición debemos aprenderla siempre. Por eso le decimos siempre cuando va a dar un estudio, estúdielo, repáselo, hágalo muchas veces para que le va a ayudar en la exposición. Porque se va a ver usted muy seguro de lo que está diciendo, de lo que está dando, la exposición de la palabra de Dios. Y eso trae seguridad, trae mucha seguridad y mucho alimento al oyente. Así que es lo más hermoso que usted puede practicar en cuanto a la palabra. Voy a dejar un ratito de compartir y voy a pausar un poquito la... Seguimos, vamos a compartir de nuevo. La exposición a los demás. Dios tiene la capacidad de plasmar su pensamiento en una revelación escrita, de tal manera que el hombre pueda entenderla. Esto es justamente lo que Él ha hecho en la Biblia. Eso es el anhelo del Señor, de que nosotros podamos entender lo que Él nos ha dejado. Número 3. Nuestro objetivo en materia de hermenéutica
o en materia de hermenéutica, es uno, alcanzar un entendimiento adecuado, aunque no perfecto, adecuado. Nótese esa palabra o márquese. Se define como algo que es necesario que sepamos para obtener, ¿verdad?, la salvación y cumplir con nuestro servicio cristiano, sobre todo para nuestro servicio cristiano. Siguiente diapositiva. Cuarto, pasajes que muestran que podemos entender las escrituras. Pasajes que muestran que podemos entender las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, como quiera llamarle usted. El número 1 tenemos Colosenses capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces el apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de Colosa, él le decía, la palabra de Cristo more escasamente. ¿Y cómo va a morar abundantemente en nosotros? Escudriñando la Biblia. Escudriñando la Biblia es cuando va a morar abundantemente en nosotros. Esa es una de las realidades que nosotros como iglesia de repente, o falencia podríamos llamarle, que tenemos, es que muchas veces en nuestras vidas la palabra de Cristo no mora abundantemente. Veíamos ya anterior que la Biblia, la palabra de Dios era perfecta, buena, agradable, santa, tenía un montón de cualidades. Entonces, mientras más está en nosotros, mucho mejor es para ayudarnos en el trabajo. Segundo, o B, primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Entre paréntesis, ¿cuál es esa leche? La palabra de Dios. Desead. Esa es la que debemos nunca perder, es desear la leche, desead esta palabra. Cuán deliciosa es tu palabra, es como la miel a mi paladar, como decía el salmista. Efesios capítulo 3, verso 4, como tercer punto. Leyendo dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuando el apóstol le hablaba a la iglesia de Éfeso, le decía, leyendo, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo lo podéis entender? ¿Cómo podemos nosotros entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo? ¿Cómo se obtiene? Simplemente leyendo, escudriñando. Nosotros estamos más acostumbrados a decir la palabra escudriñar. Pero ahí dice textual leyendo, cuando usted va y lo busca en Efesios. D. Solo hay una opción. Aquí podemos nosotros ver, Dios no pudo revelar un mensaje que podamos entender, o simplemente no lo reveló. Si acaso
lo que dicen los católicos es cierto, bueno, por no sé si usted ha escuchado, pero ellos hubieron muchos siglos, casi un milenio completo, de que nadie podía abrir las escrituras. Y es más, sigue siendo ese la orden, porque si usted conoce a una persona católica, ella no le habla la Biblia, no abre la Biblia, ni la lee, porque su mandamiento de ello es que esto no lo puede entender cualquiera, solamente el cura, el que ellos tienen designado para poder leer. Entonces, a través de ello, nadie más podía entender la Biblia, nadie más estaba ni apto ni capacitado para poder leer la Biblia. Y ese mismo pensamiento muchas veces había entrado la- a la iglesia evangélica, porque uno de los recuerdos que yo tengo es que más niño era que si alguien dejaba la Biblia en tal lugar, era como que el poder de Dios iba a estar ahí como resguardo, porque se decía que era tan santa que nadie podía abrirla. Y después al escudriñar la palabra de Dios, no es tan así. La Biblia nos dice que nosotros tenemos esa autoridad, que está en tu boca y en mi boca, la autoridad que Cristo pone. Entonces, la primera afirmación impugna su poder. O sea, cuando si ellos, como decían, impugnan, eliminan el poder de la palabra de Dios. La segunda pone en tela de juicio su bondad, la bondad de Dios, que nos ha dado su palabra, que nos ha dado vida a través de su palabra. ¿Por qué querría Dios mantenernos entonces en la absoluta ignorancia de no saber sus propósitos, de no saber sus caminos? No concordaría con que nosotros no debemos escudriñar. Y cuarto, ciertamente Dios no nos daría la Biblia si no nos mandaría que la leyéramos y la estudiáramos y en realidad no podemos entender. Dios no hizo ese plan, sino que siempre desde el comienzo está, escudriñala, léela. El mandato de la palabra de Dios siempre fue leerlo, desde que inicia el pueblo, por ejemplo, es eh, leerla. Le da a Josué, le decía, te harán sabio, nadie te podrá hacer frente si tú la lees y la aplicas. Esdras, cuando usted ve el relato, cuando ellos logran pillar los pergaminos, dice que él lloraba porque había encontrado los escritos de la ley. A tal manera era su gozo. Entonces Dios siempre nos dejó su palabra para que nosotros la pudiéramos ver y la pudiéramos escudriñar y la pudiéramos entender, y si la entendimos, la ponemos en práctica. La mente que puede entender la Biblia. Nosotros cuando uno de los ejemplos que tenemos acá nosotros no fue con mi hermano Daniel Arias. Mi hermano Daniel, él le costó mucho terminar la enseñanza básica porque él nunca aprendía, nunca podía sacarse buenas notas y no podía ayudarle en nada, pues, o sea, tenía su mente como cerrada. Y cuando comenzamos a hacer el discipulado, comenzamos a estudiar, ya como con la cuarta clase, y él dijo, yo no he entendido nada de lo que hemos pasado, no he entendido absolutamente nada, porque no me queda en la mente, no me queda en nada.
Así que los que estábamos ahí dijimos, ya hermano, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que abra tu mente para que pueda ser un depositario de tu palabra. Oramos con fe y Dios le abrió su mente. Después le ganaba a todas las que estaban haciendo el discipulado. Y después usted lo paraba delante del púlpito y era hablar palabras y otro versículo y otro versículo. ¿Puede el Señor abrir nuestra mente? Claro que sí. Claro que sí. Solo está en su disposición de usted. La mente que puede entender la Biblia como quinto punto. Número 1 de este quinto punto, una mente renovada. Cuando hablamos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que hay una transformación a través de la palabra, una renovación o reorientación de nuestra mente, entre paréntesis, el proceso del pensamiento que ayuda a abrir nuestros conceptos en lo espiritual. Podemos resumir, por ejemplo, cuando habla en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, renovando nuestra mente. A ver, busquémoslo un ratito, porque aquí solo puse las citas por el ancho del Power, no me entraba todo Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que hace al renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Empezamos a comprender cuál es la hermosa y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. 2. Hay quienes no pueden entender la Biblia porque simplemente no tienen ningún deseo espiritual. Carecen del discernimiento espiritual. Y ahí el Señor nos ayude, hermanos. Gracias a Dios, porque ustedes hoy día están demostrando que tienen el deseo. Tienen el anhelo de poder querer aprender. Están aquí para que Dios les abra esa mente, les ayude, les dé de su gracia para que ese entendimiento sea renovado. Segundo, una mente deseosa. Como leíamos en adelante en 1 Pedro capítulo 2, desear como niños recién nacidos la palabra del Señor, desearla. De más está decir a todas las mamitas que han sido mamitas, cómo ese bebé, como su hijito, su hijita, al nacer deseaba el alimento de su leche. Así también nosotros debemos siempre desear la palabra de Dios. Juan 7:27, a ver. Juan 7:27. Si alguien me gana, lo lee nomás. Amén, pastor. Juan 7:27 Sí. dice así: pero sabemos de dónde es más cuando ve, a ver, pero sabemos de dónde es más cuando venga el Cristo. Nadie sabrá de dónde sea. Nadie sabrá de dónde sea. Pero
Ujú. Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Cuando hablamos aquí la palabra del Señor, están hablando los fariseos y hablando cuando éste venga, nadie sabrá de dónde sea. La mente deseosa de nosotros para poder desear la palabra del Señor, para poder quererla escudriñar, cuando uno desee conocer la verdad de la misma manera que desea respirar después de haber estado bajo el agua, seguramente la aprenderá. Es como un ejemplo cuando nosotros, eh, no sé si ha estado usted cuando se ha tirado debajo y lo único que después quiere es respirar. Así también nosotros debemos desear conocer la verdad. Me levantó la mano la hermana Ana. Pastor, parece que la cita era 7:17. Juan Sí, lo mismo iba a decir yo. Ah, perdón, y estábamos leyendo la 27. 7:27, sí, justo yo iba a hablar lo mismo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia, o si yo hablo por mi propia cuenta, decía Jesucristo. Ese era el versículo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Estábamos hablando de una mente deseosa. Gracias, hermana, por pastor, igual por la corrección del versículo. Número 3. Muchas personas son descuidadas en lo que se refiere a aprender la verdad divina. Eso es lo que nosotros no debe pasar en nosotros, no debe haber un relajo, un descuido para poder aprender más profundamente la palabra del Señor, que nos hace tanto bien, que nos ayuda. ¿Realmente tenemos esa hambre y esa sed de poder aprender la palabra de Dios? Una mente que pueda entender la Biblia. Número 3, una mente obediente. David comprendió más acerca de los preceptos divinos porque los había puesto en práctica. Cuando él habla en Salmo 119, verso 97, verso 100, verso 104. A ver, alguien búsqueme el Salmo 119, versos del 97 al 100. Que no lo tengo ahí. ¿Qué otro versículo no lo tengo? Mateo 25, 14 al 18. Voy a pedirle a la pastora Jessica que lo tenga listo más ratito. Acá, pastor, Salmo 119. 97 al 100. Sí. Dice así en el nombre del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amén. Amén. El verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Entonces el gran rey David comprendió más acerca de los preceptos divinos. ¿Por qué? Por la delicia de los preceptos, de los mandamientos de Dios.
¿cómo no vamos a querer nosotros aprender? Imagínense la descripción que da el rey David. Tremenda descripción, hermosa, de cómo él había aprendido de las enseñanzas, de todo lo que está escrito, más que la sabiduría de los ancianos. Número 2 dice, la Biblia exige respuesta además de análisis. Santiago capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra. Nos manda a nosotros a que hagamos, que vivamos la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, esa es una de las importancias que nosotros debemos hacer, que debemos hacer la palabra de Dios, para que no nos engañemos. Porque si alguno solamente es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El ejemplo es, mírese en un espejo y vaya y siéntese y lo describa. No se acuerda. No se acuerda. Solo en el espejo, cuando está frente al espejo, te va a acordarse de todo lo que está en su rostro. Entonces, por eso es la importancia de poder nosotros vivirla, hacerla. Un corazón que no lo mueve a uno a la acción es un corazón que no puede entender. Ahí tenemos Mateo 25, 14 al 18. Adelante, Pastora Jessica, le dije. ¿Cuál de las dos? Ah, usted que habló. Amén. Del 14 al 18. Sí, Porque el después del 20. reino, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué sacamos de aquí, de esta lección? Que nosotros debemos tener un corazón que nos mueva a la acción, a poder trabajar lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos ha puesto en su obra es porque debemos trabajar. Decíamos y leíamos el miércoles pasado cuál es el primer objetivo de una iglesia evangélica. Es la enseñanza. La primera iglesia que nace del libro de los Hechos, lo primero que hicieron fue enseñar. Una vez enseñados, podríamos decir capacitados, salieron para afuera por todos lados y se esparció a todo el mundo llevando el evangelio. Entonces, esa es la importancia de nosotros, para que no nos hayamos o no seamos como aquel siervo que escondió aquel talento. Y después el Señor lo reprende y le dice: inútil. Más encima le quita lo que le había dado. 4 dice: más procuramos apegar nuestra vida a lo que hemos aprendido. Más podremos entender. Mientras más nosotros apegamos nuestra vida a la palabra, a Cristo o a Dios o al Espíritu Santo, más vamos a poder entender, según Hebreos 5, 13, 14.
todo aquel, dice esa palabra, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Antes de seguir, hagamos aquí el ejercicio de hermenéutica, de estudiar. A ver. Se contradice la palabra que nosotros leímos en delante, desead como niño recién nacido la leche. Y aquí nos dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Cristo, porque es niño. ¿Se contradice la Biblia? A ver, ¿quién me puede explicar esto? ¿Qué hay ahí en esos dos relatos? ¿Cómo lo podría explicar? Porque las próximas clases van a ser o estudios van a ser de puro ejercicio de palabra, de la Biblia, para ir aprendiendo. ¿Cómo se puede explicar que en un relato nos dice que deseemos como un recién nacido la leche no adulterada, la palabra de Dios? Y aquí nos está diciendo, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, en la Biblia, en la palabra de Cristo, porque es niño. ¿Cuáles son las dos diferencias? A ver, ¿quién me levanta la mano? Amén, pastor. Ya, hermana Bueno, Lorena, no sé si estoy bien o estoy mal, dígalo pero nomás. yo pienso que cuando uno recién llegó al Evangelio, debe estar deseoso de la palabra, de la lechecita, pero ya pasando un tiempo yo creo que la palabra de Dios nunca se contradice, sino que hay dos instancias diferentes. Es cuando ya uno ha crecido dentro del Evangelio y ha tomado de la leche, ya puede tomar alimento sólido. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí, sí, hermana Lorena, bien, bien su explicación. ¿Alguien más quiere complementar lo que mi hermana dice? Una, le entiendo a mi hermana que la palabra de Dios no se contradice. Lo segundo es que son dos instancias diferentes. Amén. ¿Quién más complementa? ¿O tiene otra explicación? Eh, Permiso, pastor. Ya, adelante. Igual más o menos veo similar que al inicio, bueno, como se ha ido desarrollando el tema, al inicio, por ejemplo, la diferencia cuando recién llegamos al conocimiento de Cristo, debemos desear eh, como niños la leche, o sea, vamos a ir aprendiendo paso a paso, pero más adelante un niño crece. Un niño no siempre sigue siendo niño y nosotros la palabra debiéramos tener después ese conocimiento para saber interpretarla y poderla también llevar por obra. Ya dejaríamos de ser niños, no podríamos estar siempre en ese estado, al menos así lo entiende. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere complementar?
Bien, por ejemplo, he escuchado estas dos explicaciones. Gracias, muchas gracias, hermana Lorena, pastora Gladys, por su explicación. Y sí, son dos instancias diferentes. Eh, un error podía haber en la explicación, un pequeño detalle, es que describían que solamente cuando comenzaban el Evangelio podían desear eh, la leche como un bebé, desearla. Y la Biblia en esos versículos nos está diciendo a nosotros que no es cuando solamente llegamos al Evangelio, sino que siempre debemos desear su palabra como un bebé recién nacido. O sea, son dos instancias totalmente diferentes. El deseo por la palabra jamás se debe terminar, jamás. Aunque nosotros lleguemos a viejitos, debe ser. Entonces aquí no se contradice la Biblia, porque acá también dice, acá está hablando de poder de alguien enseñar. Acá está hablando en hebreo de enseñar, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. O sea, acá hablamos nosotros de cuando se está enseñando ya la palabra del Señor. Si todavía solamente queremos enseñanzas que nos aplaudan, que sean bonitas, que eh, por ejemplo, estábamos conversando con los jóvenes el miércoles y les conversábamos que cuando éramos recién nuevitos o alguien nuevito, buscaba en la Biblia y marcaba puras palabras bonitas o en los pancitos de vida buscábamos los colores donde pudiera salir así un versículo que no solamente nos habla de bonitura, de agradable para nosotros. Entonces es ahí todavía porque es inexperto en poder estar en un crecimiento espiritual. Ya cuando se está creciendo, nosotros podemos profundizar y podemos tener un alimento de madurez más sólido. Para los que han alcanzado madurez, también dice este versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ahí está la diferencia con respecto a un niño. El uso, el hacer, no solamente ser oidores, sino que uso de la palabra. Al usar la palabra de Dios, ¿qué se nos ejercen? Se nos ejercitan nuestros sentidos y estamos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabemos qué cosa es buena y sabemos qué cosa es mala. Solamente con el uso de la palabra de Dios, cuando se está alcanzando la madurez. El conocimiento atrae más conocimiento, según Mateo 25-29, porque al que tiene, le será dado, y al que tiene más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, según leía la pastora también. La mente que puede entender la Biblia, una mente disciplinada. Y esto es muchas veces lo que cuesta a nosotros, el poder tener disciplina. Sabe que una disciplina es no solo la disciplina de castigo, sabe que un atleta, un futbolista, alguien que hace, compite, por ejemplo, tienen una disciplina totalmente estricta. Ellos se levantan a tal hora, comen tal alimento, ejercitan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas ejercitando. Esa es una disciplina diaria, le llaman ellos. Nosotros debemos tener una mente disciplinada. Esta es la parte más difícil de aprender en el estudio de la Biblia, según Romanos capítulo 12, verso 11. A ver, Pastor Javier, usted
Léame Romanos 12, 11. ¿Y quién más está? No veo los cuadros completos acá. Hermana Cintia me va a buscar 1 Timoteo 4 del 13 al 16. Pastora Jessica Gallardo me va a buscar Salmo 119. Hola Noemí, parece que. Verso 11. Y mi hermana Ana Colián, el verso Salmo 119, versículo 130. Y mi hermana Elvia, 2 Corintios capítulo 11, verso 27. Y Mateo 7, verso 7 dice buscar y hallaréis. Ya, ahí tenemos ya lo que van a leer. Entonces una mente disciplinada, según Romanos capítulo 12, verso 11. Amén. Dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es lo que requiere, ¿qué cosa? Diligencia, no perezoso, sirviendo ferviente al Señor. Entonces, cuando nos habla en este versículo, nos está hablando de disciplina, que debemos nosotros ser bien hombres y mujeres diligentes. No decir a lo mejor, sino que hacerlo. Amén. Voy, lo hago, con tu ayuda, Señor. Segundo, segunda de Timoteo 2:15. ¿A quién le dije ese versículo? A mi hermana Cintia, me parece. Me había dicho segunda de Timoteo. Sí, capítulo 2, verso 15. Ah, ya. Espera, me confundí. Segunda de Timoteo 2:15. Ya. Dice así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Procura, hermana Cintia, hermanos, pastores, presentarte. ¿Qué más? A Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, si una persona es capaz de citar de memoria mucha escritura, perdón, ya sabe usted cómo obtuvo ese conocimiento. ¿Cómo lo obtuvo, hermana Cintia, usted que acaba de leer? ¿Cómo obtiene ese hermano o esa hermana ese conocimiento? Según ese versículo que acaba de leer. Bueno, aquí dice que uno debe ser diligente. Y eso más bien nos habla, como usted nos enseñaba recién, acerca también de la disciplina. Porque si uno es disciplinado y es diligente y queremos presentarnos ante Dios, que Él nos apruebe como hijos del Señor, eh, el hecho de presentar, o sea, el hecho de aprender diligentemente la palabra del Señor, va a hacer que nosotros podamos usar bien la palabra de forma correcta, de decir lo que realmente dice la Escritura, pues, y no sé, pues no irnos por la rama o interpretar de forma incorrecta la palabra del Señor, usando bien la palabra, pastor. Y al usar bien significa que la ha aprendido.
Sí. Y había una disciplina para poderla aprender. Tercero, 1 Timoteo 4, versos 13 y 16. ¿A quién le dije esta cita? ¿A nadie? A nadie, pastor, porque a la hermana Cintia le había dicho 1 de Timoteo 4:16. Ah, ya. 1 Timoteo 4, versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto con todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué tremenda enseñanza que le daba el apóstol Pablo a Timoteo. Una persona disciplinada es la que persevera con paciencia en el estudio de la palabra del Señor. Entre tanto que él iba y se ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que el Señor nos ayude, nos bendiga a cada uno de nosotros para que podamos tener esa disciplina de apartar ese tiempo y poder aprender de su palabra. Salmo 119:11, ¿a quien le dije? Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Amén. Gracias, pastora Jessica. ¿Cómo describe aquí el salmista a la voz de Dios? ¿Cómo él dice? Sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo describe como dichos. Cuando ahí estamos leyendo que en mi corazón he guardado tus dichos, estamos diciendo en mi corazón he guardado tu palabra. En mi corazón he guardado tu palabra, tu voz, para no pecar contra ti. Si usted quiere cada día más, amados hermanos, aprender la Biblia, tiene que comprometerse al estudio de la misma y además imponerse usted mismo grandes exigencias para no pecar contra Dios. Sabe que cuando llega alguien nuevo a la iglesia le decimos, usted lo primero que tiene que aprender es versículos de memoria, porque esos van a ir siendo sus fundamentos. Y busque cualquiera que le guste y se aprenda los de memoria. Y eso van a ser los fundamentos que nosotros vamos a ir teniendo. Así que es un ejercicio que podemos hacer. Salmo 119, verso 130. ¿A quién se lo dije esa cita? Mi hermana Ana, para mí. A mi pastor. Adelante, hermana Ana. En el nombre del Señor. Dice la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Amén. ¿Me escuchó? Sí, repítalo de nuevo, ¿ver? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gracias, hermana Ana. La exposición.
Sí, la exposición de tus palabras. ¿Comprenden qué cosa es exposición? Cuando nos habla la exposición de tus palabras, alumbran. Es cuando, exposición es cuando nosotros le decimos a alguien, decimos generalmente a los niños, usted va a pasar y adelante y va a exponer o va a leer tantos versículos. Esa es una exposición. Exponer la palabra del Señor. O de repente nosotros le llamamos predicación. Alguien va a pasar a dar el mensaje. Él está exponiendo lo que Dios habla. Entonces, cuando la exposición de tus dichos alumbra al hombre y a los sencillos. O sea, hace el cambio maravilloso en cada vida. Lo que más nosotros debemos cada día hacer es, como le decía, apartar un momento de tiempo para escudriñar, para leer y decir a quién le está hablando, cuándo fue y cómo lo aplico hoy día. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 27. Amén, pastor. En trabajos y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Repítalo de nuevo para que nos quede bien clarito, hermana Elvia. En trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El apóstol describía su situación, todas las cosas que él había pasado. Y en todas esas, él, ¿qué hizo, por ejemplo, en su vida cristiana? Uno de los apóstoles más grandes, más de las situaciones más hermosas, las cartas más hermosas, las enseñanzas más hermosas del Evangelio la hizo Pablo, el apóstol Pablo. ¿Y cómo estaba rodeado él muchas veces? Alguien nos dijo, ¿pasó sufrimiento el apóstol Pablo? ¿Cuántos pasó? Dice muchos, mucho desvelo, mucha hambre, mucha sed y todo. Frío, desnudez. La pregunta es, ¿dejó a Cristo? No, pastor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. De repente Amén. nosotros como evangélicos, como no conocemos la palabra de Dios, un poquito que empezamos a pasar alguna situación, como le decía yo al comienzo, ya lo primero que culpamos es a Dios. Porque al final de cuentas, cuando alguien retrocede, se va del mundo, o renuncia a algo, se quiere ir para atrás, como sea lo que quiera hacer, él primero le echa culpa al pastor, segundo a los hermanos, tercero a la esposa, cuarto al esposo, a los hijos. Pero el objetivo principal es que está deshonrando es no a nosotros, sino a Dios, por una situación difícil que está pasando. Pero aquí tenemos un ejemplo perfecto de aquel apóstol. Describa usted, mire, si quiere, márquelo en su Biblia, déjelo ahí marcadito. Cuando alguien le diga, mira, sabe que no quiero seguir más porque estoy pasando una situación difícil. ¿Cuál es esa situación difícil? Le va a preguntar usted. Y ella le va a decir, y usted va a decir, va a abrir ese versículo. Mire lo que pasó el apóstol. Mire lo que pasó el apóstol. ¿Dejó él al Señor?
No. Él siguió adelante y al final de su carrera él dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Eso es lo que nosotros debemos aprender cada día, hermanos queridos, que debemos luchar hasta el final. Jesús dijo, buscad y hallaréis, en Mateo 7, versículos 7 y 8. La búsqueda no es una mirada casual, sino un escrutinio cuidadoso de su palabra, de escudriñarla, de poder estar cada día nosotros buscando al Señor. Ahí teníamos la disciplina. Aparte, 10 minutos en la tarde. Yo le digo de repente en el estudio de los días miércoles, les doy tarea y le digo, hermano, hagan sus tareas aparte 5 minutos de cada día, 10 minutos de cada día. Apártelos y usted va a poder escudriñar y va a ir haciéndose un hábito. Eso es disciplina. Apartar a tal hora, tal día. Me toca mi hora de estudio. Me toca mi hora de leer la Biblia. Eso es hacerse una disciplina porque eso le va a ayudar mucho en el crecimiento de la palabra. Una mente humilde, número 2, nunca diga yo sé lo suficiente o demasiado. En lugar de eso, la mente humilde quiere aprender más y más. Salmos capítulo 1, verso 1. Estos días le decía que uno de los principios cuando uno aprende harto de la palabra del Señor, y es esto la que el apóstol Pablo dijo, que el que crea saber algo, hágase que no sabe. Entonces por eso yo en los estudios bíblicos cuando hacemos, yo le pido a ustedes, compleménteme algo. ¿Y sabes qué es complementar? Es ayudar en el estudio porque me puede estar faltando algo a mí. Usted, una equivocación, usted me está complementando. Otra cosa muy diferente es decir, pastor, usted está equivocado. Eso ya no es humildad. Eso ya no es humildad. Si uno sabe más que el otro, uno debe hacerse que no sabe. Ese es el principio. Siempre, hermanos queridos, usted siempre debe, cuando alguien le diga, usted no sabe nada, amén, dígame. Yo siempre le dije, le digo a todos, dígame. Y yo siempre igual digo amén. Cuando me dicen en reunión de pastor, oh pastor, usted no, amén, así es, no lo sé todo, o no sé nada. La humildad siempre debe estar en la persona, pero estoy aprendiendo con el Señor. Segundo, la mente humilde está dispuesta a aprender de otros, no solamente de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2. A ver, nuestra hermana Noemí lo va a buscar. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13. Me parece que se lo leímos ya. Pero segunda, o sea, primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Adelante, mi hermana. Amén, pastor. Ya, en el nombre del Señor. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2, hermana Noemí. ¿Lo encontró? Sí, pastor, lo estoy buscando.
Ya. Amén, pastor, ahora sí. En el nombre del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces una mente humilde está dispuesta a aprender de otro, no solamente de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hermanos y hermanas que ellos dicen, a mí nadie me va a enseñar. Yo solo aprendo del Espíritu Santo, dice uno. Él es mi enseñador, nadie me va a venir a enseñar palabras de hombre ni nada. ¿Y qué está diciendo el apóstol aquí? Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Os alabo, le decía, le estaba dando un halago a los hermanos. Dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. O sea, los hermanos de Corinto estaban siguiendo tal cual la enseñanza que el apóstol Pablo. Estaban haciendo humildes en su enseñanza, estaban aprendiendo de él. Tercero, la mente humilde pregunta, ¿podrá acaso alguien estar más en lo correcto y yo en lo incorrecto en este asunto? Según Hechos capítulo 26, 9. Búsqueme a ver, hermana Ana Sierpe, Hechos 8, 30 y 31. La mente humilde va a las escrituras a la disposición de ser enseñada, moldeada, corregida y si es necesario. Hechos 8, versos 30 y 31. Amén. Dice así, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Amén. La importancia de nosotros ser humildes y poder ir a las escrituras y tener esa disposición de ser enseñada, moldeada y corregir si es necesario. ¿Sabe? Ustedes van a ser personas, hermanos y hermanas, pastor y pastoras que van a enseñar. Va a haber alguien en su lugar de repente. La pregunta, por ejemplo, de hermenéutica. Esta pregunta se llama hermenéutica, por ejemplo. Pero ¿entiende lo que lees? Usted puede llegar a muchas personas preguntándole, ¿tú has leído la Biblia? Algunas le va a decir no. Usted va a decir, te animo a leerla, te enseño si quieres, te la comparto. Ahí ya va a tener una entrada. Sabe que los testigos de Jehová a nosotros nos ganan por lejos porque yo creo en mi pensamiento, por ejemplo, que mi vecino, si yo le digo quiere aprender de la Biblia, me va a decir que no. Ese es mi pensamiento y el pensamiento de muchos evangélicos. Pero si llega a tocar a mi vecino un testigo de Jehová y él le dice, mira, me gustaría explicarle y enseñarle la escritura, ¿me dejaría? ¿Por qué pasan a todas las casas? Porque hay alguien dispuesto, que quiere escuchar. Entonces, esa pregunta nosotros debemos hacerle. Y si alguien hay más osado, podríamos decir, le va a responder, no, si yo la he leído. Y ahí está la pregunta hermenéutica que usted debe hacer. ¿Pero la entiendes? ¿Entiendes lo que lee? ¿Sabes lo que significa?
Y cualquier persona no cristiana va a decir no. Ahí está su entrada. Yo le voy a explicar, le voy a enseñar, porque eso es tener una mente humilde, que podamos nosotros cada día comprender y ayudar a muchas personas. Último punto para ir terminando. Convicciones básicas para entender la palabra de Dios. Pastor, Sí, la cita entonces de hecho era 8, 30, 31, 32 o sí, si quiere 8, leer 31. todo el párrafo, pero tenía puesta Y la como, del 30 y 31 nomás. Pero es ya, como para dar la idea nomás. Si usted si quiere ya, lo lee completo y sabe que se trata de que Felipe le explicó de Jesucristo al eunuco. sí, sí, ya. Convicciones básicas para entender la palabra del Señor. Convicciones significa que nosotros en el primer estudio hablamos de principios, que es lo mismo, las convicciones. ¿Qué convicción está? ¿Está convencido del Evangelio o alguien que le hable lo hace titubear? Esas son convicciones. La número 1, usted debe estar convencido que la palabra de Dios es perfecta, su perfección. La palabra perfección se usa en dos sentidos en las escrituras para referirse a ellas mismas. En Santiago 1:25 se usa sin error, y en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, como también en segunda de Pedro 1, 3, y ahí el Salmo 139, verso 17, se usa como completo o completa. La palabra perfección. Tienen dos significados. Entonces, cuando nos habla que lleguemos a un varón perfecto, está hablando de que seamos hermanos y hermanas completos. Que usemos bien la palabra del Señor para trabajar. Segundo, su autoridad. Usted tiene que estar convencido de que la palabra de Dios es autoridad. ¿A quién acudiremos para hallar autoridad en asuntos de fe? Respuesta, debemos acudir a la palabra de Cristo. Mateo 28:18, Juan 12:48 y Colosenses 3:17. A ver, un ratito lo buscamos. Hermana Esther, busque Colosenses 3:17 y Juan 12:48. Hermana Lorena, por favor. Hermana Cintia, 28:18 de Mateo. Vamos a Mateo 28:18. Mateo 28:18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Hermana Cintia. Potestad. ¿Será poder, pastor? Autoridad. Autoridad, ya. Significa autoridad. Jesús se acercó diciéndole toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos hablando aquí su autoridad. Juan capítulo 12:48. Amén, pastor.
En el nombre de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Amén. Entonces la palabra de Cristo, volvemos, ¿qué tiene? La palabra. Autoridad. 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 Tiene autoridad porque si no la obedece o no le hace caso, ella la juzgará en el día del juicio. Hermana, Colosenses 3:17. Hermana Cintia, ¿usted quiere hablar o no? No, es que tengo un problema en mi pantalla, que no lo puedo Ya. silenciar. Yo lo silencio acá. Ahí está. Colosenses 3:17. Ahora micrófono, hermana Esther. Ahí ¿Ahí? sí, ahí sí. Ya. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Pregunta, ¿por qué todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús? A ver, ¿quién me responde? Amén. Porque toda potestad le fue dada al Hijo. Exactamente, toda potestad o autoridad, como ya saben, le fue dada al Hijo. Entonces, porque la autoridad Dios se la delegó a su Hijo Jesucristo, toda. Jesús asimismo reveló su autoridad a través de los apóstoles, profetas en el primer siglo, y según Mateo, ahí lo mismo es autoridad. Eso entonces nosotros tenemos que tener clarísimo, convencidos de la autoridad de la Biblia y de la autoridad de Cristo. Nadie nos tiene que hacer tambalear en eso. Tiene que estar usted convencido. Su poder. Su poder. ¿A dónde se me fue ese marranco? Acá está. Algunos hablan como la Biblia letra muerta, que no tiene poder, que no tiene autoridad, que el significado, no sé, es nada, o sea, no lo hacen valer. Y nosotros debemos decir lo contrario, que su palabra es viva y es eficaz. Eso es lo que es. Tiene autoridad, su poder. Tiene mucho poder la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz. No es una mera abstracción sin vida, sino la voluntad misma vive, concreta de Dios, según el Salmo 139, versículo 17. El poder de la palabra de Dios en las vidas humanas, por ejemplo, en las personas, nos dice en el Salmo 119, versículo 130, dice, da luz y entendimiento al sencillo. El Salmo 119, verso 49 nos dice que vivifica conforme a justicia de Dios. Según la cita de Juan 3, 15, 3, 17, 17, según 1 Pedro 1, 22, que su palabra nos puede limpiar y purificarnos. En el resumir esos tres versículos. Según Romanos capítulo 1, verso 16, puede salvar a los que creen. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, puede hacernos perfectos, cabales y maduros. La autoridad, su poder de la palabra. Es entendible. Si alguien viene y le dice, ¿sabe qué? Pero si la Biblia es tan
complicada que no se puede entender. Usted tiene que estar convencido de que no es así. Si no, no la habría entendido ni habría llegado a Cristo. La Biblia puede ser adecuadamente entendida en una versión confiable, no solo en la lengua original. En Pentecostés el Evangelio fue presentado a muchos idiomas distintos cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en los 120. Pentecostés. Cuando la gente, nosotros miramos el relato bíblico, dice que la gente decía, pero si está hablando en mi idioma. El otro de allá, el otro hermano allá estaba hablando el idioma de la otra nación. Fue en diferentes idiomas que se repartió el Evangelio cuando fue derramado. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para que todo el mundo entendiera el Evangelio de Cristo y fuera dado a todos, porque todos necesitan el mensaje del Señor. La Biblia es una unidad, el Antiguo Testamento es la preparación del Nuevo. Y el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo Testamento. Esto es muy importante que usted como evangélico tiene que saber. La Biblia es una unidad. El Antiguo Testamento es la preparación para el Nuevo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Mateo 5, versos 17 y 18. Por esta razón la Biblia es su propio y mejor intérprete, ya que a lo largo de la misma se echa de ver en una revelación progresiva. El mejor comentario de una parte de las Escrituras es otra parte de la Biblia. Cuando empecemos a hacer los sermones o los estudios bíblicos, ¿cuál es la mejor parte? Es que usted va a sacar una escritura acá y la que va a comentar esos versículos es la misma escritura, la misma Biblia, solamente que en otros versículos. Así que el Señor les bendiga. Conclusión. La hermenéutica. Para ir aprendiendo o empezar a trabajar en hacer estudios o predicaciones o sermones, como le llamamos, usted va a ir ya teniendo estos pasos seguros. Va a ir siendo fundamentado para que pueda entender que el nuevo se preparó para que sea cumplido, el antiguo para que sea cumplido en el nuevo. Y el nuevo da a conocer el Antiguo Testamento. Por eso que los apóstoles todos citaban el Antiguo Testamento. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, y hermanas, para que ya vayamos trabajando después. Como tarea, vamos a dejar 2 temas que ustedes puedan hacer y lo van a desarrollar. A ver, lo vamos a hacer en grupo, Loma y Popoén. Ustedes obviamente aparte en sus casas, lo hacen, pero todos van a trabajar con temas que son medios controversiales. Con un tema que dice la letra mata. Ese es su tema para Popoén y Loma. Esa es una enseñanza que se ha venido dando de muchos años y están muy arraigados para no poder querer estudiar o hacer un estudio bíblico.
Ustedes tienen que convencerme de lo que dice. Ese va a ser el título. Ahí ustedes lo desarrollan como mejor puedan, pero tienen que buscar qué significa eso. Tienen que buscar qué significa, si está correcto o está incorrecto y cómo lo aplicamos. Anoten los puntitos para las bases para que yo le diga. Ya, de partida, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió esa frase? Obviamente tienen que buscarlo dónde está. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere la letra mata? ¿Y cómo lo aplicamos? Para que el otro viernes hagamos una breve exposición de lo que hemos aprendido. Osorno, Valdivia. Vamos a hacer un tema más facilito, que vamos a dejar lo difícil para... No, sí, es igual. Hay otro tema que se dice, que parece que un día lo hablamos, no recuerdo si lo hablamos o no, pero que siempre está en la boca de muchos hermanos, que dice: ese es un tarro nomás que retumba, un símbolo resonante. Cuando se refiere a alguien pasó a predicar, alguien estuvo coordinando, dicen, los hermanos dicen, no, ese es un tarro nomás. El símbolo resonante. ¿Qué significa? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo aplicamos hoy día? Es el tema para Osorno y Valdivia. Entonces eso va a ser su tarea para que ustedes puedan trabajar esta semana y después ya empezaremos a trabajar cómo se hacen los sermones, los estudios bíblicos. Pero eso ya hay un timita que cada uno trabaje en sus hogares. Vamos a dejar de grabar.